de Ingenieros Industriales del Estado. Entonces, a ver, en base un poco a nuestra experiencia y un poco redundando la idea que ha transmitido el colegio, quizá nosotros vamos a ser un poco escuetos en la presentación, más que nada para que dé más pie a la participación de los interesados. A lo mejor algunos de vosotros ya tenéis un mínimo conocimiento de lo que es la oposición y quizá os interesan cosas quizá más de detalle que a lo mejor en la presentación no se menciona expresamente. En cualquiera de los casos, vamos a intentar plantear cuál es la situación que ahora mismo se plantea, ¿de acuerdo? Nos presentaremos los tres, un poco una mínima idea de que una vez aprobado que nos podemos dedicar, un hecho relevante que me parece a mí que dado el foro en el cual estamos haciendo la presentación no creo que suscite ninguna duda, que serían los requisitos para presentarse, cómo es la mecánica de oposición, cómo planteamos nosotros la academia, nuestros antecedentes y nuestros resultados y qué os podemos proponer en este momento que estamos para acceder a la función pública a través del Cuerpo de Ingenieros Civiles del Estado. Antes de nada, bueno, os contamos un poco cómo se acaba, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis, por ejemplo, la foto que hicimos de presentación, digo, de la cena que hicimos de celebración de gente que nos aprobó hace un par de años. Santiago, uy, perdón, intentaba señalarlo con el este, creo que no se me ha dado bien, que no. Santiago, que es este chico de aquí, no lo estoy señalando bien. Bueno, es el chico de gafas que está debajo mío. ¿Vale? Santiago es un chico de Valencia, aprobó, su primer destino fue Mallorca y ahora está ya directamente trabajando en Valencia en la Generalitat Valenciana, ¿vale? Con lo cual tenéis un antecedente ahí al cual podéis intentar reflejarlos en él y vamos, yo creo que fue particularmente un caso de éxito, en particular, pues, bueno, quizá le costó aprobar, pero una vez incorporado, yo creo que su carrera ha sido francamente digna de ser estudiada y copiada. Entonces, ¿por qué en parte el motivo para generar esta sesión? ¿Vale? Ha habido un cambio de enfoque en relación a cómo se plantean las convocatorias. Anteriormente se aprueba cada año lo que se llama la oferta de empleo público, donde básicamente el gobierno ahí dice vamos a contratar X personas, de las cuales N son ingenieros industriales del Estado. ¿Vale? A partir de ahí lo que se suscita es una convocatoria para esas N plazas. ¿De acuerdo? Ahora el caso ha cambiado. Ahora lo que sucede es que de algún modo se genera una pila de plazas de las cuales, según se vaya aprobando, se irán retirando la pila esas plazas y se acumularán encima las que se vayan generando en ofertas de empleo público a partir de ahí. Por tanto, hasta hace nada habían 125 plazas en la pila, ¿de acuerdo? Fruto de la publicación de la oferta de empleo público, se han acumulado o se van a acumular otras 80, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la convocatoria no ha salido y probablemente se publiquen una convocatoria por esas 205 plazas. Hay que tener en cuenta que típicamente suelen aprobar, o sea, es difícil que aprueben más de 40 50 personas, ¿vale? Por lo tanto, las 200 plazas se pueden considerar prácticamente infinitas, lo que motiva que al final dependáis enteramente de plazas u otro tipo de factores, ¿de acuerdo? Nosotros ponemos aquí que es de esperar que se publique la quincena de junio, pero bueno, teniendo en cuenta que mañana es el 15, lo vemos un poquito complicado. El tribunal sí que es cierto que ha manifestado repetidamente que tiene intención de que el examen sea en verano. Es decir, julio lo vemos complicado por un tema de plazos. No descartaban en su momento hacerlo en agosto, sin embargo, hay que decir que esta opción de que el examen sea en agosto cada vez está más lejos, ¿vale? Porque al final los funcionarios también nos cogemos vacaciones y hacer un examen la segunda semana de agosto, que es la que un poco por plazo se podría plantear, lo vemos complicado. De tal manera que vemos
realista que el examen se puede ir a la mitad de septiembre, ¿de acuerdo? Aún así, como ya he dicho, hay una pila de plazas de 205, ¿vale? Por lo tanto, una vez que acabe el proceso, que podría ser a lo mejor mayo, junio del año que viene, es de esperar que, pasado un periodo prudencial, se vuelve a generar una nueva convocatoria por las plazas que queden libres más las que puedan aprobarse el año que viene en la oferta de empleo público del año que viene. A ver, Adolfo, bueno, Adolfo no está hablando con nadie, pero está por teléfono. Este hecho consideramos que es fundamental que lo entendáis, ¿de acuerdo? Y el resumen sería ese. Hay o es de esperar que haya un examen en septiembre para el cual tenéis unos 3 meses para estudiar, que como diremos posteriormente, hay margen para poder pelear, ¿de acuerdo? Y aquellos que quizás no lo vean del todo claro, se lo pueden plantear para el año que viene, ¿de acuerdo? Eso quizás sería un poquito el resumen, pero como ya digo, si alguien no ha entendido el planteamiento, os rogaría por favor que lo comentarais, ¿de acuerdo? No hay dudas a la una, no hay dudas a las dos, entenderemos que no hay dudas. Bueno, de todas maneras, siempre podéis plantear todas las dudas que tengáis, si no es a lo largo de la presentación, cuando terminemos. Sí, bueno, yo lo decía un poquito por agilizar, pero evidentemente no estoy diciendo que ya no se puedan hacer dudas de lo que ya se ha dicho. Eso no se debe entender así, perdonadme si alguien lo ha visto de este modo. Bueno, entonces, como presentación, llamémoslo oficial, mi nombre es Ignacio Barrada, de acuerdo, ya probé, después de un largo camino, llamémoslo así, el año 2008, ¿vale? Antes de estudiar la oposición había trabajado en temas de consultoría y después también en temas de propiedad industrial. ¿De acuerdo? Una vez me incorporé, mi primer destino fue la Dirección General de Política Energética en Minas. Después estuve en la Subdirección de Calidad y Seguridad Industrial. Esto es un cuelga de la Dirección General de Industria, para que no lo conozca. Y desde el año 2012-2013 estoy en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Allí he trabajado, entré en lo que era en aquel momento el Departamento de Promoción de la Competencia, y después estuve en la dirección de competencia y ahora he vuelto otra vez a promoción. Bueno, yo soy Alberto Ruiz, soy otro de los preparadores de la academia. Un placer conoceros, aunque sea virtualmente, y espero que tengamos la ocasión de hablar también en el futuro. En mi caso, aprobé la oposición el mismo año que Nacho. Lo que pasa es que mi trayectoria fue un poco distinta. Yo aprobé poco después de aprobar la carrera, es decir, terminé la carrera, luego estuve trabajando 1 año y medio en consultoría, fundamentalmente en temas de investigación en la universidad donde estudié, que es en ICAI. Y cuando estaba trabajando me planteé hacer las oposiciones, pero en el medio-largo plazo. Es decir, quería simultanear el trabajo con la oposición, y luego coincidió que el año que empecé, que fue el 2008, la verdad es que andaba desbordado, pero fui capaz de simultanear las dos cosas. Nos metieron miedo también con el tema de la crisis de 2008, de que era posible de que no volvieran a salir plazas en varios años. El primer examen no lo llevé demasiado bien, pero tuve suerte y lo aprobé, y a partir de ahí pues empecé a motivarme y saqué la oposición ese mismo año. Una vez que entré en la administración, empecé a trabajar en la Secretaría de Estado de Energía en temas de relaciones internacionales y en concreto en expedientes de la Unión Europea de energía. Posteriormente pasé a la Secretaría de Estado de Comercio, donde estuve trabajando en una unidad que se dedica a gestionar el Fondo para la Internacionalización de la Empresa, que da créditos a empresas para la realización de proyectos en el extranjero, créditos a la exportación. Y actualmente estoy trabajando en la representación permanente de España ante la Unión Europea en Bruselas, llevando temas de industria. Además de mi experiencia laboral en la administración, también saqué la carrera de Derecho por la UNED hace unos pocos años, y también fui secretario en el Tribunal de la Oposición, de nuestra oposición, en el año 2011. Buenas tardes, soy Adolfo García. Yo, de los 3 preparadores, soy el que ha aprobado la oposición hace menos tiempo, en el año 2014,
Y yo cuando me preparé, pues la verdad que había estado trabajando ya unos cuantos años en consultoría, en particular consultoría para el sector público, en temas TIC, más de más I, medio ambiente. Esta diversidad de temas en los que trabajamos lo ponemos para que veáis que en el fondo son algunos de los temas que hay que cubrir dentro de lo que es el temario de la oposición. Entonces, para que veáis que entre los tres, pues más o menos cubrimos todas las áreas, ¿vale? Y una vez que aprobé el proceso selectivo, trabajé inicialmente en energía, en temas de eficiencia energética, y ahora estoy en el gabinete de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Bueno, además de esto, eso lo cuento yo ya, que estoy hablando. Además de los tres, digamos, preparadores principales, que somos nosotros tres, lo que tenemos son colaboradores para ayudarnos en la preparación tanto del examen escrito como del examen oral. Estas personas que nos ayudan en la preparación las hemos elegido bien porque tienen experiencia en tribunales de oposición, bien porque pues tienen ciertas cualidades didácticas como profesores de universidad y porque están en diferentes áreas de la administración que nosotros no cubrimos, no podemos estar en todas. El tener experiencia en tribunales de oposición que tiene tanto Alberto como algunos de nuestros colaboradores es muy relevante para que en la preparación se alinee lo que estudiáis y cómo preparáis con lo que está esperando el tribunal. Intentamos ser muy finalistas aquí, es decir, qué quiere el tribunal y vamos a darle lo que quiere para que podáis aprobar, ¿vale? Bueno, aquí yo creo que más o menos los tres podemos colaborar, pero básicamente en la labor de un funcionario ingeniero industrial del Estado tiene mucho que ver con labores de gestión, de coordinación de equipos, de aspectos normativos también quizá. Hay un componente también relevante, por ejemplo, la Dirección de Industria, de promover la actividad industrial, ya bien sea en ámbitos regulatorios como puede ser la seguridad, o bien incluso fomentarla a través de subvenciones. ¿De acuerdo? Entonces es una pelota más o menos amplia y en cualquiera de los casos la carrera en la administración, creo que es un tema bastante relevante a ser mencionado, de algún modo la diriges tú, ¿vale? Por lo tanto, si tú tienes una actividad, o sea, te interesa cualquier aspecto que se haga desde la administración, lo más probable, o sea, es bastante probable que puedas acabar trabajando en ello, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no consideréis que las actividades en el industrial del Estado están cerradas a un abanico más o menos extenso, más o menos amplio, sino que son prácticamente cualquier cosa que se pueda hacer de la administración. De hecho, no solo se puede trabajar en la Administración General del Estado, pero también, como hemos dicho en el caso de Santiago, él está en la Generalitat Valenciana y también hay compañeros que están en diversos ayuntamientos, ¿vale? Por lo tanto, es un ámbito tremendamente amplio en el que podéis acabar trabajando. Por simplificarlo mucho, el trabajo que hacemos sería como un consultor que está trabajando para la administración. Yo, de hecho, cuando trabajaba en consultoría, trabajé para la administración y, bueno, pues en esencia hacía más o menos lo mismo que lo que estoy haciendo ahora, pero desde una consultora. Si estáis esperando un trabajo muy técnico, porque somos el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado y queréis que vamos a hacer un trabajo de ingeniería industrial, lo más cercano a un trabajo técnico que podemos hacer es el tema de las instalaciones térmicas de los edificios de la Administración General del Estado. Entonces, en cada ministerio pues, hay un departamento que lleva oficialía, que es el que lleva un poco el mantenimiento de los edificios, y ahí sí que hay compañeros que les gustan cuestiones más técnicas que están ahí metidos. O en temas muy de moda como la construcción de CPDs. Bueno, pues ahí es, digamos, yo creo que es lo más técnico que os podéis encontrar. Además de esto, también podéis trabajar en puestos en el extranjero o en otras provincias. Tenemos compañeros que están en áreas funcionales de las subdelegaciones del gobierno en distintas provincias. Tenemos compañeros que están en confederaciones hidrográficas y tenemos compañeros y yo mismo que estamos trabajando en el extranjero, en Bruselas, en París, en la Agencia Internacional de Energía o en Viena, en el Organismo Internacional de la Energía Atómica. O sea que oportunidades hay de todos los tipos, en función de la carrera que queráis hacer. De hecho, digo, por exagerar un poco, un chico en la promoción de Alberto y mía, no sé por qué motivo, estaba interesado en ir a Corea y se fue 2 años para allá.
¿vale? Con lo cual, ya digo, el ámbito en el cual podéis trabajar es tremendamente amplio. Ahora bien, os lo tenéis que trabajar vosotros de alguna manera, ¿de acuerdo? Yendo quizá al tema de requisitos para presentarse, ya digo, dado el foro en el cual estamos haciendo charla, yo creo que no merece la pena detenerse mucho, es simplemente ser ingeniero industrial, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener la antigua ingeniería superior o el máster habilitante a fecha de hoy. Ya digo, en el bien entendido que sois todos colegiados y que el Colegio de Valencia hace sus deberes y no admite a gente que no está habilitado para el ejercicio de la actividad, pues creo que no merece la pena entrar más allá de esto de acá. Entonces, centrándonos quizá en el tema de la oposición. Está previsto que cambien algunas cosas respecto a lo que sería la convocatoria anterior, ¿vale? Pero básicamente se compone 4 pruebas. Un examen escrito que tiene un temario, serían de los 5 grupos de temas, los 2 primeros. El primero básicamente centrado en estructura industrial de España, la segunda parte derecho constitucional, administrativo, algo de en fin, tema de contratación, presupuestos y una gran parte de temas de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Un examen de inglés que es a fecha de hoy se prevé que se pueda ser convalidado con algún tipo de titulación oficial, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este examen, antes quizá nos centramos más en él, pero a fecha de hoy quizá el interés ha decaído un poco por el hecho de que se puede convalidar y a la vista de las titulaciones que se pueden utilizar, muchas o algunas de ellas al menos se pueden conseguir en el periodo de inscripción, por lo tanto hay margen para no tener que hacer el examen, ¿de acuerdo? El examen oral sería el siguiente examen, que sería con temario. En este caso serían 3 grupos de temas. El primero sería básicamente economía, de algún modo. El segundo grupo sería economía de la empresa. Y el tercero pues sería básicamente aspectos legislativos más o menos de los temas del grupo 1. ¿Vale? Por lo tanto, en el grupo 1 se puede hablar del sector eléctrico, por ejemplo. En el grupo 5 se habla de legislación del sector eléctrico. Se habla de las telecomunicaciones en el grupo 1, se habla de legislación de las telecomunicaciones en el grupo 5. Y el último es un caso práctico en el cual la redacción que da la convocatoria es tremendamente amplia, porque más o menos lo que viene a decir es que es, de algún modo, una especie de elaborar una resolución o algo del estilo de lo que podría llevar a cabo un ingeniero industrial en su puesto de trabajo. Como hemos dicho anteriormente, con un ingeniero industrial se puede dedicar prácticamente cualquier cosa, pues digamos que el examen pues puede ser literalmente cualquier cosa. En cualquier caso, y para que os quede claro, la preparación que se os daría sería para toda la preparación. ¿Vale? Juan Manuel pregunta sobre el nivel que se exige. Pendiente que salga en el BOE, lo más probable, casi un 99% de probabilidades, es que se dé el aprobado con un B2, ¿de acuerdo? El C1 a lo mejor supongo un 7,5 y el C2 pueda suponer un 10, ¿vale? Pero esto queda un poco a expensas de que se confirme con la publicación del BOE. Esto que os decimos está basado un poco en la convocatoria de ingenieros de caminos que se ha replicado creo que ha sido en la de estadísticos, creo, ¿vale? Ángel es una pregunta que es tremendamente relevante. Doctorado y máster de universidades británicas. No tenemos por la mano cómo se convalida esto. O sea, de alguna manera, el requisito que plantea la convocatoria lo asimila a la titulación que se exige para el ejercicio de la profesión de ingeniero industrial, ¿vale? Entonces, por ese motivo, los colegios oficiales, de alguna manera, deben admitir únicamente a aquellos profesionales que pueden ejercer la actividad. Por lo tanto, es por lo que yo he dicho que si estáis colegiados en el Colegio de Valencia, a priori deberíais poderos presentar todos a la oposición. ¿De acuerdo? Ah, perdón. No. Perdón, cuando has dicho doctorado y máster pensaba que te referías a titulación como ingeniero. Lo que hemos visto en la convocatoria de caminos era tremendamente amplia, la panoplia de títulos que admitían, pero eran más o menos titulaciones oficiales, ya sea el B2, el C1, Cambridge, Oxford, TOEFL y familia.
En Entonces, cualquier caso, si tú tienes un doctorado y un máster en la Universidad Británica, aquí tienes dos opciones. O bien sacarte uno de estos títulos que estén en el listado. Algunos de ellos son online y te dan el resultado en poco tiempo, un par de días o 3, con lo cual estarías en plazo, incluso desde que se publique la convocatoria, o directamente ir al examen. Si tienes tan buen nivel de inglés, no deberías tener ningún problema. Lo que sí que es verdad es que vas a tener que venir físicamente a hacer el examen, un día a hacerlo y otro día a leerlo. Entonces, bueno, es verdad que tienes que venir los días, pero tampoco, o sea, en tu caso no, tampoco le doy un problema, debes tener muy buen nivel de inglés. no, ya digo, o sea, no supone ningún problema, desde luego. Entonces, establecido esto, digamos que la metodología de la academia, como ha dicho también ya Adolfo, es básicamente un finalista. Es decir, lo que nos interesa, nos queremos tener una cierta garantía de que lo podéis hacer bien, ¿vale? Por tanto, ¿cómo se hace esto? Simulando en cada uno de los exámenes la dinámica de examen, ¿vale? Eso conlleva la práctica semanal de cada uno de los exámenes, ¿vale? Entendemos que el objetivo último es que aprobéis, ¿vale? Por lo tanto, nos centramos en eso, ¿de acuerdo? Nacimos ya en digital, ¿de acuerdo? Y evidentemente el COVID lo ha acentuado todo esto mucho más, con lo cual no tenemos ningún problema en la formación online e Sí. incluso, llegado el caso, si hubiese una masa crítica, podríamos incluso plantearnos la presencialidad en Valencia. Entonces, en base a esto, los temas los adaptamos o intentamos adaptarlos de tal manera que no suponga un esfuerzo titánico el estudio. Os facilitamos una versión larga y una versión corta. La versión corta tiene un poquito más del contenido que podéis plantear en hora y media escribiendo o en 20 minutos hablando, ¿de acuerdo? Pero consideramos que hay que tener un mínimo fondo de armario para entender exactamente de lo que se está hablando por una parte y que también tengáis algún material de reserva si por el motivo que sea la memoria flaquea, ¿de acuerdo? Todo esto enlazando con lo que os dije yo anteriormente, de que lo que buscamos es que aprobéis. Entonces, lo que buscamos es que está esperando el tribunal de vosotros y vamos hacia atrás. Entonces, quizá no, bueno, esto no sé si suena bien, pero os lo digo, no buscamos la excelencia, o sea, no buscamos tener el número 1 de la promoción, que si lo tenemos, pues genial, pero lo que buscamos es tener cuantos más aprobados, mejor. No sé si os tengo que contar de vuestro compañero de Valencia, fue el último de los que aprobaron. Pero la verdad que estamos muy orgullosos porque es que lo compaginó con trabajo y en aquel momento no sé si tenía una niña o 2 niñas ya. Entonces, bueno, pues la verdad que tuvo un mérito tremendo y bueno, pues en el fondo pensamos que bueno, pues consiguió estudiar lo justo, porque tuvo unas notas muy ajustaditas, lo justo para ir pasando cada examen. Y si apruebas los 4 exámenes, estás dentro. Estarás en el puesto 10, en el 20, en el 1 o en el 50, pero estás dentro. Porque luego una vez, has visto, él está en el último puesto, no pudo elegir, se tuvo que ir a Baleares, pero cuando ha podido, pues ya se ha movido y ya está en Valencia. O sea que en el fondo lo importante es entrar. Y una vez dentro, ya buscar hacia dónde vamos. Entonces, bueno, todo lo que está contando Nacho pues va orientado a esto que os digo, a tratar de optimizar vuestro estudio para que lleguéis. Por ejemplo, en el escrito. En el escrito lo que os decimos es que es mejor llevar menos temas bien preparados que intentar llevar todos los que tienes el note para escribir 1 hora y media. Pero lo que sí que tenemos que intentar es que tengáis para escribir 1 hora y media, no para escribir 2 horas y media o para escribir 2 horas, porque si escribís un tema 2 horas, resulta que para el otro que tenéis que escribir os queda 1 hora y vais a suspender. Entonces no es necesario estudiar para escribir 2 horas, hay que estudiar para escribir 1 hora y media. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso intentamos ajustarlo, eso se ajusta con mucha práctica, pues una preparación muy práctica, todas las semanas escribiendo un tema, todas las semanas cantando un tema, para que vosotros, digamos, retroalimentéis vuestro estudio y lo vayáis ajustando a lo que se pide en cada uno de los exámenes. ¿Vale? Y luego además, bueno, no sé por dónde te has quedado, nos ponemos mucho en vuestro lugar. Esto del opositor en el centro parece un eslogan de consultora, pero nos ponemos mucho en vuestro lugar. Es decir, cuando hay que actualizar los temas
porque se ha publicado ya la convocatoria y estáis deseando tenerlo, pues hacemos un esfuerzo importante para entregar los temas actualizados cuanto antes. Tenemos la figura del tutor, que es una persona que os va a intentar ayudar en aquellas cuestiones que no son de conocimiento de un tema, que para eso está la hoja de dudas, sino más bien de enfoque. Me estoy preparando bien, estoy estudiando las horas necesarias, el ritmo de estudio que llevo es adecuado, un poco más ese tema más, diría casi de coaching, ¿vale? Y eso, bueno, pues es una atención más personalizada que creo que ayuda. No, y eso es muy importante y vamos a ver, siempre cuando empiezas a estudiar una posición te surgen mil dudas y sobre todo si no tienes la posibilidad de estar en una preparación presencial y estás en contacto con mucha gente, pues sí que tenemos muchos alumnos que se apoyan bastante en nosotros y bueno, nosotros tratamos de ayudar en lo que podemos, os contamos nuestra experiencia, lo que nos ha funcionado. Organizamos incluso sesiones sesiones grupales para intercambiar experiencias, daros consejos y también, bueno, esto va a ser muy importante sobre todo para los exámenes finales, ¿no? Ya cuando lleguemos a la explicación del práctico os comentaremos. Pero en cualquier caso, si entráis con nosotros, se os va a asignar un tutor y todas las dudas de carácter personal sobre la oposición, de planificación del estudio, etcétera, nos la podéis plantear y estamos a vuestra disposición. Establecido esto, un poco la metodología de los... perdón, hay una pregunta en el chat, disculpadnos a ver si la podemos... Pregunta, Iván. Iván. Si es a posible ver, prepararse la oposición mientras se termina el máster. A ver, hay un tema de plazos, ¿vale? Como ya creo que he dicho, la convocatoria se estima que, o sea, hombre, inminente quizá no es, no creo que salga mañana. A lo mejor no te está preguntando por esta convocatoria, yo que te pregunto en general. O sea, tú te puedes preparar la oposición cuando tú quieras, pero tú no te vas a poder inscribir en la convocatoria si no tienes terminado el máster. Exactamente. Esa es O sea, la... tú, para poderte apuntar a la oposición, has de tener la titulación que se te exige antes del final del plazo para inscribirte. O sea, ¿Vale? cuando Por se tanto, publica la convocatoria, os van a dar un mes para presentar las solicitudes. Entonces, en la convocatoria de este año, pues si saliera mañana, publicado en el BOE, pues habría un mes a partir de mañana. Si tú en menos de un mes tienes tu máster terminado, te podrías apuntar y si no lo tienes, pues ya tendrías que ir a la del año que viene. entonces, ya digo, si tú quieres simultar el máster con la oposición, es un poco tu decisión. Sí, eso no hay ningún problema. Vamos, si tienes claro que vas a terminar el máster, claro. Pero vamos, entiendo que sí, claro. Ya digo, está aquí, es un tema personal que yo creo que no hay ningún problema por nuestra parte, es un poco lo que tú consideres, ¿vale? Entonces, ya digo, la metodología de los diferentes exámenes es un poco una adaptación de todo lo que más o menos hemos estado diciendo, ¿vale? Por una parte, si os dan los temas, que todos han sido Cada semana nos explicados. damos 3 temas. O sea, cada semana se entregan 3 temas. ¿Vale? Sí. No, perdón. Entonces, nada, la explicación está disponible, ¿de acuerdo? Y el trabajo consiste básicamente en que cada uno estudie A los ver, a lo temas. mejor, yo creo que Nacho, como esto ya lo ha contado muchas veces y se lo sabe, se aburre. Bro. A ver, cada semana nos damos 3 temas. De estos 3 temas, lo que hacemos es daros una versión larga, una versión corta y una explicación que grabamos. No necesariamente, antes cuando estábamos presenciales, la explicación se hacía el mismo día, o sea, había un día determinado que era los jueves, que era cuando se explicaba para todos, pero también se grababa. Entonces ahora lo que hacemos es directamente lo grabamos por separado y os entregamos la grabación. ¿Vale? Entonces con esos temas, nuestra recomendación es que el tema largo, yo creo que eso lo ha contado ya Nacho, pero bueno, lo repito, el tema largo puede tener 30 o 40 páginas y el tema corto pues, puede tener unas 16, 17. Con lo que el contenido del tema corto ya es suficiente para escribir hora y media y sobra todavía un poquito. ¿Vale? Entonces nuestra recomendación es que escuchéis la explicación y os estudiéis el tema corto. Y si con eso es suficiente, lo entendéis todo, pues perfecto. Si tienes alguna duda, pasa al tema largo, que está un poco más explicado, a ver si te aclara la duda. Entonces,
todas las semanas hay un día en el que vosotros lo que vais a hacer es hacer la práctica del semanal. Entonces, de los 3 temas que habéis estudiado la semana, cogéis uno de los 3 y lo escribís. Eso lo escribís pues, cuando podáis, ¿vale? Y os conectáis a una sesión que tenemos diferentes días, pues el lunes, miércoles, jueves, domingo y martes antes también teníamos. Bueno, entonces os conectáis a una de esas sesiones y vais a estar junto con otras 2 o 3 personas, dependiendo del grupo, y todos vais a leer lo que habéis escrito. Y sobre lo que habéis escrito, os vamos a dar, el preparador os va a dar un feedback de que nos parece que está bien, que está mal, que es mejorable, cómo está de longitud. O sea, vamos a dar recomendaciones tanto sobre el fondo como sobre la forma, con el objetivo de alinear lo que habéis escrito con lo que está esperando el tribunal para que aprobéis. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es muy recomendable que todas las semanas hagáis la práctica porque ayuda a ir afinando, digamos, el proceso, ¿vale? A ir ajustando. Y lo que hacemos también es un simulacro del examen, es decir, hay un día que os citamos a todos, sacamos por sorteo las bolitas y vosotros elegís qué tema queréis escribir y de los temas que han salido, pues escribís los 2 temas y luego pues los leéis otro día, ¿vale? Para simular lo más posible lo que sería el día del examen. Y dicho lo cual, si tienes algo más que aportar. No, sí, básicamente es un poquito la idea, ¿vale? En definitiva, como ya se ha dicho, es un poco replicar el examen a escala, ¿de acuerdo? Hacer medio examen Cada semana. cada semana. Sí, luego el tema de las sesiones en grupo, aunque os pueda parecer al principio que igual perdéis el tiempo, que es demasiado tiempo el que os conectáis, no es así porque al final los unos aprendéis de los otros y también viene bien ver cómo enfocan el examen los compañeros, cómo escriben y escuchar los comentarios que se hacen a los demás. Anima mucho, sí, además es lo del grupo. Anima mucho porque tenéis también una pertenencia a un grupo. Al final, lo normal es que siempre leáis el mismo día de la semana. Entonces, al final, pues ya os juntáis un grupito de 3 o 4 personas que siempre son los mismos y también, bueno, pues de vosotros también os conocéis y de alguna manera creáis un poquito de grupo. Y bueno, la experiencia es que luego al final, entre vosotros, o sea, sin ninguna actuación por nuestra parte, pues os intercambiáis móviles, creáis un grupito de WhatsApp y compartís un poquito, que no viene nada mal en una preparación como es la de una oposición, que es una preparación un poco a medio plazo, que no es estudio para el examen de la semana que viene, sino que estás estudiando N meses para un examen, viene bien tener ese apoyo de otros compañeros para, bueno, pues seguir ese ritmo y estar alineados y no desanimarse. Exactamente. Bueno, en otras convocatorias tenemos esa slide para el tema del inglés, porque en aquel momento hay que hacer el examen necesariamente. A fecha de hoy... ¿Has pasado a transparencia? No, bueno, no lo he pasado todavía porque iba a decir que la presentación siguiente, la slide siguiente sería la de inglés, que a fecha de hoy entendemos que todos o los que tengáis que prácticamente todos podéis acceder a algún tipo de certificación, ¿vale? Pero bueno, si no fuera el caso, por nuestra parte también llevamos a cabo una preparación de la única del escrito, del idioma. Y si no podéis, significa que vais a suspender, entonces pues no merece la pena prepararos esta oposición. Es decir, a ver, pues es un poco bruto, pero vamos, es así. Si el nivel de inglés, o sea, los temas os los podéis estudiar y os los podéis aprender en un tiempo razonable. Si el nivel de inglés que tenéis es muy bajo, no vais a conseguir el nivel de inglés en unos meses. O sea, es una cuestión más de vuestro background. Tenemos varios casos en los que he visto que no han suspendido algún año en inglés o más de un año, lo que han hecho es prepararse la oposición de la comunidad autónoma, de industriales de la comunidad autónoma, donde no se pide idioma. ¿Vale? Entonces, bueno, aquellos que no tengáis inglés, pues no os quiero desanimar, pero no, vamos, no perdáis el tiempo. Bueno, o sea, yo creo que hay que contextualizar lo que ha dicho Adolfo. O sea, si hacéis el examen y no pasáis del B2, efectivamente vais a suspender y no merece la pena, ¿vale? Si la persona de Londres o de Inglaterra, si no le da la vida para hacer la prueba, evidentemente aprobará. O sea, que también esto pongámoslo un poco en contexto en cada caso particular. En todo caso, si os parece, les cuento en qué consiste la prueba, más que nada para que tengan una referencia a los que no estén familiarizados con la oposición. Si no optáis por la opción del certificado y queréis hacer el examen,
lo que se viene haciendo tradicionalmente es una prueba obligatoria de inglés que consta de 2 ejercicios. Un ejercicio de resumen de un texto que se os lee, es decir, hay un profesor de la Escuela Oficial de Idiomas que os va a leer un texto 2 veces a diferentes velocidades, una primera más rápido y otra segunda a velocidad intermedia. Tenéis que tomar notas y a partir de esas notas redactar un resumen de lo que se os ha leído. Y el segundo ejercicio es una traducción inversa, es decir, traducir al inglés un texto que se os va a dar en castellano. Posteriormente os presentaréis a una lectura con el tribunal en la cual leeréis esos 2 ejercicios que habéis escrito y el tribunal, en concreto el profesor de la Escuela de Idiomas, os hará una serie de preguntas para evaluar vuestro nivel de oral. Peligro que tiene el examen de inglés. Independientemente de que tengáis o no el nivel y de que os creáis que podéis o no tener un nivel aceptable, no es un examen de Academia de Idiomas al uso, en el cual se os pueda plantear vocabulario de todos los días, con el cual estéis familiarizados y que sea bastante fácil de usar. No es así. Se os van a plantear textos técnicos de los cuales se supone que vais a trabajar sobre esas materias en el ministerio. Es un vocabulario especializado con el cual no se está forzosamente familiarizado si no se ha leído antes textos del estilo, por eso nosotros os vamos a facilitar también algún ejercicio para que practiquéis, vayáis cogiendo vocabulario, etcétera. Y además de eso, de que os pueda salir el examen, la parte escrita bien o mal, está luego la parte de las preguntas orales. Que ahí sí que es cierto que hay bastantes veces que el profesor de la Escuela de Idiomas pues os hace alguna pregunta un poco más enrevesada para ver cómo sois capaces vosotros de salir de la dificultad y de expresaros. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues que habrá personas que a lo mejor se creen que tienen un buen nivel de inglés, pero por los nervios, por lo que sea, se bloquean, la parte oral les sale mal. Y bueno, lamentablemente suspenden el examen de inglés cuando a lo mejor en circunstancias normales pues podrían haber sacado un aprobado justo. Y eso es el motivo por el cual nosotros y mucha gente quiere optar por hacer el certificado. Porque así ya se quita estos problemas que puede haber con el examen de inglés y se garantiza que por lo menos esta parte la va a tener aprobada y que ya el aprobar la oposición pues va a depender exclusivamente del esfuerzo y del trabajo que se haga tanto en el examen escrito como en el examen oral y posteriormente pues también trabajar un poco el caso práctico y pasarlo. Además de esta parte obligatoria del examen de idiomas, también hay una parte optativa que es exclusivamente oral, a la cual os podéis presentar y que consiste en una entrevista con el tribunal en francés o en alemán. Esta parte sirve exclusivamente para sumar nota, es decir, son 5 puntos adicionales que os pueden añadir a la nota que llevéis arrastrada en la oposición. Es una parte que es bastante recomendable hacer si tenéis un nivel aceptable de francés o alemán en una oposición en la cual haya plazas limitadas, porque ahí sí que es posible que os juguéis la plaza con alguno de vuestros compañeros y hay mayor competencia. En años como este, en los cuales hay plazas de sobra y depende más del esfuerzo personal que de la competencia en sí, quizás no merece tanto la pena. Eso es algo que tenéis que valorar vosotros. Si no supone demasiado esfuerzo el desplazaros a Madrid para examinaros un día de francés o de alemán, que como os digo es una conversación de 5 a 10 minutos como mucho, no es más. Y ahí sí que es más sobre temas corrientes, no sobre temas técnicos. Si no supone mucho esfuerzo, hacedlo y sacáis puntos adicionales. Si os supone mucho esfuerzo o bien si creéis que merece más la pena dedicar el tiempo a estudiar el oral porque no lo lleváis muy bien, antes que pasar un día en Madrid para hacer este examen, no pasa nada. No se os va a suspender ni va a tener mayor incidencia que os presentéis o no a la parte optativa del examen de idiomas. En relación a las preguntas que se plantean, de Ángeles, por ejemplo, en las plazas no se sabe dónde van a ser. ¿De acuerdo? A ver,
seguramente, o históricamente al menos, había 2 plazas en lo que llamamos provincias, en las áreas de industria típicamente, o una conferencia geográfica, ¿vale? Pero no, o sea, este año, por ejemplo, creo que se ha primado más el tema del plan de recuperación y resiliencia, y todas las plazas han sido en, llamémosle, servicios centrales, ¿de acuerdo? En el tema de las oposiciones en la Comunidad Valenciana, sinceramente no lo conocemos, pero en fin, imaginamos que en buena ley habrá que certificar un mínimo conocimiento valenciano, pero desgraciadamente no te podemos dar más información. Respecto a la pregunta de C, de acuerdo, los certificados, a pesar de que algunos no caducan, como puede ser el FES o el Cambridge o el Oxford, perdón, el Certificate, perdón, en fin, algunos no caducan. Lo que establece la convocatoria de caminos, por ejemplo, es que han de tener una antigüedad no superior a 5 años. Y el TOEFL y otros que caducan a los 2, esos caducan también como caducan también a los 2 años. ¿Vale? Por lo tanto, si os lo sacasteis con los 17 años que no se lo saca, pues a lo mejor ya se os ha caducado. Pero insistimos de nuevo, en las 4 semanas que os van a dar, por lo que nos han dicho nuestros alumnos, hay algunos de ellos que se pueden sacar sin ningún tipo de problemas. Algunos incluso son adaptativos, por lo tanto, lo haces si te dice el nivel que tienes, con lo cual no es hacer un examen para el B2 y si lo pasas plantearte al C1. Ya directamente lo haces y te determinas si eres B2, C1 o C2 y en base a eso te dan el certificado que corresponda. Entonces, respecto al oral, prácticamente mutatis mutandis es lo mismo que el escrito. Lo único que sucede en este caso es que la exposición es oral, ¿vale? Por tanto, se os citan en grupos de 3, ¿de acuerdo? Y se replica de nuevo la dinámica de examen. Como en el examen hay que hacer un esquema o un guión en 20 minutos, lo escalamos a 1/3 y os damos unos 7 minutos para hacer ese guión. A partir de ahí, cada uno de vosotros hace su cante y posteriormente el preparador comenta lo mismo que comentó en el escrito en relación al tema, es decir, la exposición bien o mal, yo hubiese hecho esto, hubiese hecho aquello. Este aspecto creo que quizá no se ha entendido bien y el tema se refiere a lo que sea, o la forma de abordar este apartado concreto me parece muy positivo y sigue en esa línea. ¿De acuerdo? Mutatis mutandis es básicamente lo mismo que el examen escrito. Por último, el caso práctico queda muy lejos, pero de alguna manera entendemos que de nuevo otra vez hay que utilizar la misma técnica, ¿vale? Es decir, hay que intentar replicar el examen cuantas más veces mejor, y también por otra parte, también consideramos que hay que tener un mínimo conocimiento de habilidades informáticas para el desarrollo del examen, porque como ya se ha dicho, o como debería haberse dicho, perdón, el examen se hará en un ordenador aislado, ¿vale? Con lo cual se hará en una plataforma Windows con todos los programas, ¿vale? Por lo tanto, entendemos que aquellos que quizás no estéis familiarizados con Word, Excel o la búsqueda en PDF, por ejemplo, hay que hacer algunas sesiones exclusivas para que tengáis una misma soltura en el empleo de estas herramientas. Hay que tener también un mínimo conocimiento de temas más o menos generales, como puede ser contabilidad y otro tipo de aspectos. Y a partir de ahí, la preparación se centra sobre todo en enfrentaros a casos prácticos, ¿vale? Nosotros en Este este examen, la carga de teoría, digamos, la carga de estudio, es mucho más reducida que en el escrito y en el oral. Aquí no tienes un temario que estudiar, sino que tienes una serie de cuestiones. Cuando dicen Nacho contabilidad, es una contabilidad muy básica, no es una contabilidad de hacer asientos contables, es básico. O sea, hay una serie de cuestiones, pero bueno, os contamos una teoría, hacemos prácticas, es bastante básico. El problema nuevamente que se encuentran las personas que suspenden este examen es que, sea por un motivo u otro, entran en pánico. A ver, no es tampoco, no es que los que vayan al examen estén todos mal de la cabeza, sino que hombre, es razonable que puedas entrar en pánico porque pues, te enfrentas a una situación que es inesperada, no es como los temas pues te salen los que te salen y si te los has estudiado los haces y si no te los has estudiado no los haces.
Pero aquí, claro, a priori no, te puede caer cualquier cosa. Entonces, a veces pues, son muy imaginativos y hay gente pues, que se asusta y bueno, pues entra en pánico y ya aunque le dijeras cuánto es 2 más 2, pues tampoco lo sabrían. Porque en muchos exámenes, cuando luego los hemos corregido, bueno, pues cuando han visto la pregunta, han dicho, ah, pues esto era solo hacer esto. Claro, era solo hacer eso. Tampoco van a pillaros. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces hacen cosas que asustan. En uno de los años les dieron el código ferroviario de la legislación ferroviaria. El código es un documento que recopila toda la legislación que hay en torno a un tema. Entonces están todas las leyes del sector ferroviario, reales decretos, órdenes, y eran pues como del orden de, no sé, 10.000 páginas. Y hacían preguntas sobre eso. Pues, hombre, si entras en pánico, desde luego no vas a contestar, pero para eso está el buscador en el PDF, que, bueno, pues hay que saber qué buscar y responder. En este examen, además de contaros material, hacer ejercicios, no lo hemos puesto aquí, pero también hacemos alguna sesión que viene a ser un poco de coaching y de terapia de grupo para intentar ir en la medida de lo posible tranquilos al examen, porque ganas muchísimo yendo tranquilo al examen, ¿vale? O sea, este es un examen que no, vamos, que debería aprobar todo el mundo. Después de haber hecho el escrito y el oral, por haber pasado el escrito y el oral, es que debería aprobarlo todo el mundo. Pero es verdad que todos los años pues cae gente. Bueno, En este está bueno. sentido, lo que nos parece interesante resaltar es que el hecho de que haya plazas de sobra, ya digo, prácticamente infinitas a todos los efectos, hace que el que más o menos juegue un poco la defensiva, por decirlo de alguna manera, y no meta la pata y más o menos haga un examen digno, esté aprobado, ¿vale? Es cierto que seguramente una parte relevante de los suspensos sean debidos al factor nervios, pero también es incuestionable que algunos se pudieron dejar fuera o quedar fuera porque no superaron el umbral, ¿vale? Entonces yo creo que el hecho de que haya plazas infinitas pues hace que, ya digo, si no metes la pata de manera radical, pues estés prácticamente dentro al año siguiente. Cuando digo al año siguiente es porque suele acabar en Tú dictamen. no contestes. Pues, en lugar de meter la pata, no. Hay gente que no, en algunos de los exámenes de algún año que fue muy complicado, no contestaron nada. A los que contestaron algo les dieron algo de puntos y al final los que habían contestado algo aprobaron y los que no contestaron nada, evidentemente, suspendieron. Pero, claro. En fin, avancemos. Para dejar tiempo para que nos pregunten cuestiones. Yo tengo un poco de jaleo con los niños atrás, pero bueno, yendo un poco deprisa. Si quieres lo cuento yo. Sí, venga, mejor. Bueno, esto es desde que llevamos preparando la oposición, el número de aprobados que hemos ido teniendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues más o menos es un poco engañoso el número de aprobados porque también depende del número total de aprobados. Entonces, bueno, tienes que combinar los que han aprobado nuestros con el porcentaje de aprobados de la oposición en su conjunto, ¿vale? A ver, en realidad, pues tenemos unos resultados que para ser una academia que está preparando desde hace 5 convocatorias, pues nos parecen que han sido muy buenos resultados. Creemos que se basan en que una atención bastante personalizada y en que nos centramos en ser muy finalistas, ¿vale? Entonces ahí, bueno, distinguimos entre lo que son aprobados 100% TED, que llamamos, y a un porcentaje. El porcentaje significa que se han preparado con nosotros alguna de las pruebas, ¿vale? O sea, se ha probado más normal el práctico, ¿vale? Nos pregunta Pablo, ¿cuál es el tiempo necesario que estimáis para preparar la oposición desde cero? Pues depende. Mira, tenemos, a ver, nosotros lo que entregamos son 3 temas por semana, que son 12 temas al mes, ¿vale? Dicho esto, hay personas que se han apuntado la semana pasada, el mes de junio, se han apuntado a prepararse la con nosotros en previsión de que el primer examen, sea en el mes de septiembre, más o menos. Entonces, pues estas personas, ¿cuántos temas van a llevar? Pues como más o menos de media, lo que entendemos que te puedes estudiar son como 12 temas al mes, ¿vale? Entonces, junio, julio y agosto, pues llevarán 36 temas. Con 36 temas en el primer examen, que son 60, evidentemente no tienes 100% de probabilidades de aprobar, pero te salen las probabilidades, no sé si en el 60%, no es así. O sea, si consigues estudiar esos 36 temas, pues estás en el 60% de probabilidades. Y ahí tenemos, la siguiente es la gráfica de aprobados, Nacho, si quieres ponla. Mira, ¿ves? En esta gráfica lo que intentamos reflejar es, en función del número de temas que llevas, empezamos en 10 y acabamos en 60, las probabilidades que tienes que aprobar. Con 36,
pues tienes un 70% de probabilidades de aprobar. ¿Vale? ¿Qué suele ser lo normal? Bueno, lo normal es que empieces la preparación cuando empezamos a preparar el escrito. Entonces, lo que sucede es que te hemos dado todos los temas, te has estudiado todos los temas, además tienes que repasar los temas y con eso vas preparado para cuando sea el primer examen. La situación cambia mucho, que no lo he dicho antes, pero se me ha olvidado, entre las personas que tengan de educación exclusiva y las personas que lo están compaginando con por ejemplo, con trabajo. En las personas que lo están compaginando con trabajo, pues hombre, yo creo que sacárselo en 2 convocatorias está bien, ¿vale? O sea, para los que se dedican en exclusiva, se lo deberían sacar en una convocatoria. En una convocatoria que te ha dado tiempo a estudiar de todos los temas. O sea, que has empezado pues al menos 5 meses antes del examen. O sea, yendo con probabilidades buenas. A ver, yo creo, reforzando el mensaje de Adolfo, a ver, yo creo que todos, antes de enfrentarnos a una oposición, tenemos un poco la idea de que cualquier examen que uno tiene que hacer tiene que llevar todo el material estudiado, ¿vale? Sin embargo, en la oposición, alguna de sus paradojas es este hecho, y es que, como ya os hemos dicho, de los 60 temas, solo escribiréis 2. El tribunal jamás sabrá cómo sabíais los otros 48, 58. Os podemos asegurar que de los 150 temas hay probablemente mínimo la mitad de los ingenieros del Estado que no se estudiarán en su momento todos los temas. ¿Vale? O sea, os lo garantizamos ya desde ahora. Corto. Entonces, con esto que quiero decir, o que queremos decir, con los números que os plantea Adolfo, el reto cuál es, que es que con 3 meses os ponéis, ya digo, si subís de 30 para arriba, os ponéis en torno a un 70% de probabilidades de que el examen lo podáis hacer. ¿Vale? Lo Y si podéis los temas aprobar. los Bueno, lleváis, sí. sí, lo podéis hacer y si los lleváis bien, que aprobéis. ¿Vale? Entonces, esa es la alternativa que os planteamos. Entonces, yo quizá, esto es opinión personal, evidentemente, en mi opinión, si no tenéis nada que hacer de aquí a la fecha de examen, que ya digo, podría ser seguramente en septiembre, y queréis ser ingeniero industrial del Estado, no es mala idea en absoluto plantearse el reto, ¿de acuerdo? Porque es cierto que no tenéis ninguna certeza, pero caramba, o sea, así visto, es más probable que os salga bien la jugada que no que os salga mal, ¿vale? Entonces, es un Y poco un una vez cambio hecho el primer de examen, planteamiento. estáis en igualdad de condiciones con personas que llevan estudiando a lo mejor 9 meses o 10. Porque os aseguro que esos que llevan estudiando 9 meses o 10 el escrito no han empezado a estudiar el oral. Nosotros les hemos entregado los temas, pero es muy difícil cuando tienes un examen por delante, que tienes la incertidumbre si te va a salir o no te va a salir, ponerte a estudiar el tercer examen en lugar de estar repasándote el primer examen. Entonces, bueno, pues si os embarcáis y conseguís hacer el examen y pasáis, estáis en las mismas condiciones que alguien que lleva N meses estudiando. Empezaríais a estudiar el oral y os daría tiempo, si estás en dedicación exclusiva, en dedicación exclusiva desde que se hace el examen escrito hasta que os toque el oral, os tiene que dar tiempo a estudiar los temas. Exactamente. O sea, ya digo, esto creo que es un día, quizá hay mucha gente que parte de esa idea previa de curso convencional, que esto, a mucha gente que solo hemos contado, le chirría. ¿Vale? Entonces yo solamente os planteo el hecho de que lo valoréis, ¿de acuerdo? Porque, insisto de nuevo, no nos parece una mala idea, ¿de acuerdo? A partir de ahora ya entraremos un poco en las opciones que os podemos plantear para preparar la oposición. Entonces no sé si antes de pasar a ello tenéis alguna duda de cualquier aspecto que se haya podido plantear hasta este momento. Si no fuera así, Adolfo, si quieres, lo comentas tú. Lidia, no, la verdad que no conocemos las oposiciones y no las preparamos.
Eh, La el tribunal es tremendamente reacio a poner más de un 7 porque entiende que es una ventaja muy grande para la siguiente convocatoria, con lo cual no es tan sencillo como uno pueda parecer. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todos los años que habrá un porcentaje, un 10%, así que guardan nota. sí. Y Más o muchos de menos un los que aprueban, 10% de los que se presentan, o de los que aprueban, mejor dicho, tienen nota guardada. Que seguramente luego no les hace falta porque aprueban todos los exámenes. Pero exactamente, pero ya digo, si sacas o más sea, de un 7, es decir, como son dos temas, escribes dos temas más de 14 puntos, en el primer examen te guardan la nota. perdonadme, pero vamos, yo creo que en la estrategia hay que asumir de algún modo que hay que aprobar los 4 exámenes de corrido. ¿De acuerdo? Pero bueno, no es tan mala pregunta, es decir, me parece No, que sí, que sí, que sí, pero que sí. vamos. Hombre, que luego por el motivo que sea te lías en uno de los exámenes, pero si te han dejado guardado o estás trabajando, si te han dejado guardado uno, pues mira, ya directamente empiezas a prepararte el oral, por lo cual. Ha habido casos, ¿eh? En mi convocatoria, el año que yo aprobé, una de las personas que aprobó tenía la nota guardada del escrito y empezó directamente a prepararse el oral. Y lo compaginó con trabajo, la verdad. Pero Sí. bueno, y bien. Bueno, yo también en particular, una de las veces me guardaron la nota del escrito, aprobé el oral ese año, suspendí el caso práctico, con lo cual al año siguiente aprobé ya la oposición y fue todo de corrido. Pero lo único que quiero decir es que planteas una estrategia de lo doy todo este año para el año siguiente ir más tranquilo, tiene riesgos. Es lo único que No, pretendía pero transmitir es con... mejor que lo des todo este año, ¿eh? O sea, tú intenta darlo todo este año porque igual apruebas. O sea, yo la verdad intentaría. Bueno, venga, vamos, Sí, avancemos. venga. A ver, contamos. Cuento yo si queréis. Vamos a hacer dos propuestas de preparación, ¿vale? Una va muy alineadas con lo que ya os hemos dicho, de si tenéis dedicación exclusiva o lo tenéis que compaginar con otra actividad. Yo directamente os diría que si lo tenéis que compaginar con trabajo, familia, la convocatoria de este año no es posible que os presentéis porque no vais a llevar 36 temas, ¿vale? Entonces, bueno, esa sería para esos, para los que estéis trabajando, la opción 2. La opción 1, que alguien ha denominado, vamos a intentarlo. Bueno, pues es esto, que empezando ahora, y bueno, hemos creado un pequeño grupillo, ¿cuántos nos tenemos ya? ¿Son 2 o 3? Que han empezado en junio y para intentar, bueno, pues el examen que todavía no sabemos, todavía no se ha convocado y no sabemos cuándo va a ser, pero será para septiembre, intentar aprobar. Entonces, en este paquete, lo que incluye, se ha puesto como una especie de paquete que incluye 36 temas, que es lo que entendemos que vais a poder estudiar, todas las sesiones de lecturas hasta el examen, un coaching, una tutoría para el arranque rápido y todo esto por un precio rebajado que eran 800 euros, ¿verdad? Confirma ahí. Sí. 2 mensualidades, sí. Vale, 800 euros sería el precio del paquete este, ¿vale? De los 36 temas, vosotros elegiríais los que quisierais, de los 60 que hay, pues los 36 que quisierais. Que, pues llegados en un caso, os daríamos recomendaciones al respecto. Hay temas que están relacionados. Entonces, por ejemplo, de temas de TIC, hay 5 temas. En el grupo 1, pues no tiene mucho sentido cogerse uno de los 5 y dejarse los otros 4, porque hay contenidos que digamos, los llamamos comodines, pues lo puedes utilizar en un tema y en los demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, pues te lo coge por paquetes. Otro paquete sería en el grupo 2 los temas de la Unión Europea. Otro paquete sería, por ejemplo, el tema, en el grupo 2, la Constitución y su desarrollo. Pues son, o sea, lo ideal es cogerse paquetes y estudiarse paquetes, ¿vale? Y hasta 36 temas. Y de A ver, en cualquier caso, el tema este que comenta Adolfo, os planteamos un entorno, digámosle, conservador, ¿vale? Porque consideramos que el examen será probablemente en septiembre, ¿vale? Pero si alguien quiere asumir el reto o el riesgo, también es un enfoque tremendamente lícito también.
O sea, al final, si miráis un poquito los datos, con menos temas sigue habiendo una cierta probabilidad, ¿vale? Es decir, si solo podéis estudiar 20, pues bueno, estáis en un 30%, ¿vale? O sea, la línea de abajo sería, perdón, la distribución de acuerdo a la mecánica anterior, ¿vale? La un poquito más oscura sería la dinámica habitual, la dinámica que se prevé que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, cada uno lo tiene que valorar, ¿de acuerdo? Pero yo creo que un hecho que tienes que tener en la cabeza es que a lo mejor podéis tener suerte y a partir de que cada uno tome su decisión, ¿vale? Pero lo que no queremos tampoco es engañaros, ¿vale? Por eso quizá es que nos hemos decantado por esa opción solo para aquellos que puedan tener dedicación exclusiva. Pero si alguien quiere asumir el reto y lo quiere intentar, pues evidentemente le apoyaremos tanto más que al resto de los participantes. Nosotros hemos tenido casos de todos los tipos. Hemos tenido personas que llevaban muy pocos temas al examen escrito y han conseguido aprobar, y al revés, personas que llevando casi todos los temas tuvieron la mala suerte 28 temas de 30 en el grupo 2 y Sí, le salieron 28 los temas de dos 30 en que el no grupo 2, y llevaba. eso es. Y no pudo escribir ninguno de los temas y suspendió. O sea que es un poco suerte, es algo asumible porque las tasas de inscripción a la oposición no son demasiado altas. Si queréis intentarlo, como os hemos dicho, estamos dispuestos a apoyaros. Y si no, si preferís ser conservadores, pues también fenomenal, y os daremos toda la ayuda que necesitéis. Pasamos a la propuesta 2. Esta es la propuesta conservadora. Bueno, la propuesta 2 o conservadora o para las personas que están trabajando. Entonces, que tienen disponibilidad parcial. ¿Cuál sería el objetivo para estas personas? Pues presentarse en la convocatoria del 2023, que pues, podría ser más o menos como hay un año desde una convocatoria a la siguiente, pues la siguiente convocatoria podría ser en junio, aprox, así sale ya la de este año, pues podría ser en torno a junio, ¿vale? Entonces, ¿qué les sucede a las personas que están trabajando? Pues que no le pueden dedicar el ritmo este de 12 temas por mes, no es realista. 3 temas por semana, estudiarte 3 temas por semana, no es un ritmo realista si estás trabajando. Depende mucho del tipo de trabajo que tengas. Hay personas que solo trabajan por la mañana, personas que trabajan en una consultora de estas que trabajan 1000 horas. Si estáis en ese caso de las 1000 horas, bueno, es bastante complicado sacárselo. Pero bueno, si estás en un trabajo más o menos razonable, pues puedes sacar todos los días algunas horas, más el fin de semana, más las vacaciones. Bueno, pues te puedes plantear prepararte con vistas a la convocatoria del 2023. Entonces, esta propuesta que os hacemos se basa en lo que han hecho opositores de años anteriores que, bueno, nosotros todavía no ofrecíamos esa opción, pero directamente ellos la eligieron, y es que empezaban a prepararse el oral. Empezaban por el oral con nuestro grupo de preparación. O sea, nosotros empezaremos a preparar el oral cuando se haga el examen escrito. Si el examen escrito es en septiembre, pues en septiembre empezaremos la preparación del oral. Entonces, empiezan con la preparación del oral y están hasta que nosotros iniciamos la preparación del escrito de la siguiente convocatoria. Es decir, se apuntarían a la preparación del oral de la convocatoria 2021-2022 y cuando empecemos la preparación del escrito del 23 se cambiarían al 23. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve para tiene dos objetivos. Por un lado, la metodología de estudio del escrito y del oral difieren porque no es igual estudiar un tema para escribir hora y media que estudiar un tema para contarlo en 20 minutos. Entonces, el cómo vais a estudiar es diferente. El cómo lo vais a contar después, o oral o por escrito, es diferente. Entonces, la preparación es diferente. Y en segundo lugar, si vosotros del oral conseguís estudiar, imagínate, estáis septiembre, octubre, noviembre y diciembre preparando el oral. Y bueno, no lleváis el ritmo de uno que está full time, pero os conseguís preparar 6 temas por mes. Pues ya habéis metido 24 temas del oral que en algún momento los habéis estudiado, os habéis hecho un resumen, os habéis hecho un esquema, o sea, de alguna manera ya lo habéis estudiado una vez. Cuando empezamos a preparar el escrito, abandonáis el oral, os olvidáis de él, empezáis con el escrito. Entonces, empezáis el ritmo de estudiar el escrito. Si empezamos en enero la preparación del escrito y el examen escrito es en septiembre, os debería dar tiempo, aunque estéis trabajando, a estudiar todos los temas, ¿vale?, del escrito. Y una vez que hayáis hecho el examen escrito,
retomáis el oral. Pero cuando retomáis el oral, ya teníais 24 temas estudiados y teníais la metodología de trabajo, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues eso que lleváis adelantado. Y luego además una cuestión que seguramente estará por aquí escrita, sí, es que cuando ya habéis completado, digamos, un ciclo de preparación con nosotros, habéis preparado todo el escrito con nosotros o todo el oral, ya os consideramos repetidores y la tarifa es diferente. La tarifa normal son 400 euros al mes y una vez que adquirís la condición de repetidor, la tarifa es de 250 euros, ¿vale? Entonces, bueno, pues también es menos cargante. Vale, y lo que incluiría esta oferta es pues, lo que incluye es los temas que os entregamos semanalmente y o bien la lectura semanal o bien el cante semanal. Hay un par de preguntas. ¿Cuántos tiempos suele haber entre una prueba y la siguiente? Bueno, entre el escrito y el inglés, a ver, te voy a contar, repito la dinámica porque no sé si no la hemos contado o no la hemos explicado demasiado bien. El examen escrito os convocan a todos un día y todos ese día escribís los temas, los 2 temas que hay que escribir. Y luego a partir de ese momento van llamando cada día pues en torno a 6, 7 personas aproximadamente para que lean lo que han escrito. Entonces, en función del número de personas que se han presentado, es decir, si se han presentado 70 personas, que van 7 por día, pues harían falta 10 días para leer todos. Si en lugar de 70 se han presentado 210, pues lo que hacen falta son 30 días hábiles para que lean todos. Entonces, al menos ese tiempo lo tenéis, más que se cierren las actas de las notas, se publique la nota y se convoque el siguiente examen. El siguiente examen es el inglés, entonces para el inglés tampoco deja mucho tiempo, porque en teoría tampoco tienes mucho que estudiar. Y luego del inglés, que es la misma dinámica, y este año tardará poco, sería el siguiente, el oral. Entonces, entendemos nosotros que como el inglés lo van a cortar mucho, tendrán que dejar cierto espacio entre el escrito y el oral para que dé tiempo a que os estudiéis el oral, ¿vale? Aquellos que están full time, pues para estudiarte, si son 12 temas al mes y son 60 temas, no hace falta ayuda, esos son 5 meses. Entonces, pues bueno, pues más o menos es lo que el tiempo que vais a tener entre un examen y otro, queremos entender. Y los que os estéis compaginándolo con trabajo, si ya os habéis estudiado previamente 24 temas, pues bueno, eso lo habéis adelantado. A ver, en cualquiera de los casos, al tribunal lo que le interesa es que apruebe cuanto más gente mejor, evidentemente, ¿vale? Por tanto, ellos son plenamente conscientes que para estudiar todo el temario se requiere un cierto tiempo, por lo tanto, darán en la medida de sus posibilidades el mayor plazo que puedan dar, ¿vale? Pero ya digo, no os podemos garantizar que todos podáis llevar todos los temas, ¿no? Pero es de esperar que a todos que tengáis dedicación exclusiva y los que no tengáis de este modo, ¿vale? Por ejemplo, hace 2 convocatorias había un chico que trabajaba en Inglaterra, no sé si era en Land Rover o en Jaguar, no sé qué era, y este chico, el primer examen, por ejemplo, se le dio un poco regular, pero todo el oral se lo metió en el tiempo que tenía disponible, se lo metió realmente bien, ¿de acuerdo? Por lo tanto, asumid de algún modo que tendréis tiempo suficiente. A ver, es que la disponibilidad parcial de la que hablamos, pues no es igual para unos que para otros. Es que depende del trabajo que tengas, depende de la carga familiar que tengas, depende de lo eficiente que seas. Lo de 12 temas al mes es una media. Habrá gente que sea capaz de estudiarse 15 y gente que sea capaz de estudiarse 10, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco media de lo que entendemos que se puede hacer, pero que luego cada uno pues dependemos un poco también de nuestras circunstancias. Luego también en cuanto a lo de tiempo entre exámenes, tenéis que contar también con las posibles vacaciones que haya. Es decir, en esta convocatoria, que probablemente el primer examen sea ya en septiembre, Navidades evidentemente no se va a examinar en ese periodo, o sea que son días de más, 2 semanas de más que vais a tener entre examen y examen. Se van a cortar los plazos en el inglés porque habrá mucha gente que presentará certificado.
En el escrito, dependiendo del ritmo que lleven, es lo que os ha comentado Adolfo, y luego ya entre el examen de idiomas y en el oral, pues ha habido casos diferentes en cada convocatoria. Hubo una convocatoria que creo que fue la de 2015, que dejaron muy poco tiempo, y hubo quejas ya no solo de las academias que preparábamos, sino también de la Asociación de Ingenieros Industriales del Estado. Y otros años donde sí que han dejado un poco más de plazo porque son conscientes que, bueno, que después del examen escrito se os tiene que dejar un tiempo suficiente para empezar para preparar el examen oral, y que se dan casos injustos porque no es lo mismo el que pasa primero que el que pasa el último. Y ahí puede haber un intervalo bastante grande de 2 meses. Entonces, a ver, pensad que el tribunal en ningún caso os quiere suspender. Al tribunal le encantaría cubrir las 126 plazas. Lo que tampoco va a hacer el tribunal es tirar el listón para que se cuele lo que sea. ¿Vale? Pero, bueno, pues suelen ser bastante razonables. Date cuenta que en el tribunal, las personas que están en el tribunal son compañeros de nuestro cuerpo y bueno, también de otros cuerpos, pero que lo que quiero trasladaros es que al año siguiente, cuando hayáis aprobado, puede que sean compañeros de trabajo vuestros, estéis en la misma unidad. Con lo cual, bueno, pues que en el fondo, pues tienen que, son garantes de esta igualdad y transparencia y demás, pero que no van en ningún caso a pillaros, a poneros zancadillas, pero tampoco lo van a regalar. ¿Vale? Lo que yo quería transmitiros de algún modo es que no tengáis miedo pensando que no os lo podéis sacar, ¿vale? O sea, quien tenga duda de su capacidad, de lo que sea, de estudio, de lo que sea, quitaros de la cabeza, ¿vale? O sea, todos los que estáis aquí, vamos, sin conoceros, os garantizo que podéis aprobar, ¿vale? O Si sea habéis que aprobado la carrera, pues aprobar esto. A ver, eso, no, la forma más gráfica de verlo es, a ver, esta oposición, si bien es un grupo A, dentro de los grupos A no es como otras oposiciones, véase abogado del Estado o notaría, que es lo que a lo mejor habéis visto en alguna película, que escucháis ahí un tío que está cantando como un papagayo un tema legal, con un vocabulario súper complejo, a toda pastilla que no ni pestañea casi, pues no es esto. Esta oposición no es esto, no es esa cuestión. Entonces, en el caso de notario, hay personas que se podrían preparar durante toda su vida, todos los años de su vida, presentarse todos los años de su vida y no aprobarían, se morirían sin aprobar. En nuestro caso no, en nuestro caso, si te presentas, aprobarás, porque el contenido de los temas que tenemos no es un contenido imposible, no es, y las condiciones, pues no son unas condiciones imposibles, no, en el oral no tenéis que estar contando un tema a toda pastilla como si os hubieran puesto un petardo en el culo. Mira, un ejemplo me ha quedado para Valencia. Más claro, en el culo. Entonces, te voy a decir que en el oral lo que haces es contar el tema, pero pues con una cierta tranquilidad, es decir, demostrar que tienes un conocimiento del tema, es un conocimiento de usuario plus, es un puntito más, usuario con datos, digamos, ¿no? No son complejos, no son temas complejos, ¿vale? ¿Qué capacidad tenéis todos? No sé por qué me hemos enrollado con la capacidad. Si nadie nos ha preguntado si sean todos capaces. no, pero quizá que estaba en el subyacente de las preguntas. Es broma, es broma. Bueno, Pero te es digo, vuestro momento para preguntar si tenéis dudas. Si no tenéis dudas, es que lo hemos explicado todo de maravilla, pero ya lo dudo. bueno, sí, el siguiente paso básicamente nada, el correo, bueno, el colegio os mandará el acauce que entienda oportuno para matricularos de alguna manera. Así que, como dice Adolfo, llegados a este punto, estamos abiertos a lo. Si alguien también quiera plantear la duda de palabra, pues también evidentemente no podéis hacerlo. Aprovecho Nacho, bueno, primero agradecer a todas las personas que nos han acompañado en esta sesión y sobre todo a vosotros, agradecer pues a Nacho Barreda, a Alberto Ruiz y a Adolfo García, que son ingenieros industriales y los preparadores para esta oposición, pues esta jornada que creo que nos ha permitido conocer a todos un poco más de cerca pues la casuística de estas oposiciones y sobre todo cómo
cómo funcionan los procesos selectivos. Sí comentar que lo ha avanzado Nacho, que mañana desde el colegio os haremos llegar un mail con información detallada, bueno, pues de este servicio de preparación de oposiciones a través del colegio en colaboración con la Academia TE, para que, bueno, tendréis acceso a un cuestionario para que cualquier duda que tengáis o inquietud que os haya podido quedar sobre hoy, pues podáis contactar y sean los preparadores, Nacho, Alberto, Adolfo, quien pueda contactar con vosotros sin ningún tipo de compromiso para que cualquier duda que tengáis, ¿vale? Y bueno, pues sabemos que es una decisión que hay que madurar, pero sí que os animamos a que lo valoréis como una oportunidad laboral, y si es así, pues estoy seguro que tanto Nacho como Alberto como Adolfo y el colegio pues estaremos encantados de ayudaros en este proceso. No sé si queréis añadir algo más por parte de Nacho, de Alberto o de Adolfo. No, yo de nuevo agradecer también al colegio la oportunidad y ya digo, redundar un poco en lo que ya se ha comentado. Molaba más cuando íbamos allá a dar la charla a vuestras instalaciones. Exacto, sí, La sí, verdad. sí, lo Pero tenemos bueno, claro, nos lo apuntamos todo para la volverá. siguiente, Adolfo, Volverá. claro, Al claro. siguiente, a ver si Retomarlo. Incluso, hacemos bueno, oye, la siguiente. posibilidad de que por qué no, si creo que además Nacho lo ha comentado, si finalmente, bueno, pues tenemos un grupo, aunque el tema online llegó en la pandemia y para quedarse, y yo creo que, bueno, hay posibilidad de preparárselo muy bien, pero bueno, incluso a lo mejor, ¿por qué no?, la posibilidad de plantear alguna sesión presencial, nosotros encantados también. Tiene sus pros y sus contras. La verdad que el Claro. presencial te da ese sentido de pertenencia a un grupo y de, por ejemplo, como anécdota, os cuento que en Madrid estamos un poco retomando la presencialidad y hacemos, bueno, pues hemos preguntado a nuestros opositores quién está interesado, y bueno, pues tenemos un grupito de 4 personas que son las que pues sí que están interesadas, entonces van una vez al mes, y yo el mes pasado, que me tocó a mí la sesión, pues estuvimos en la sesión, tal, acabamos, les dejé en la puerta de la academia ahí contando sus cosas, y yo me fui y tuve que volver, porque se me había olvidado una cosa, como 20 minutos después o media hora después, y seguían allí charlando. Porque es la verdad es que, bueno, pues es la verdad que lo necesitas también. Cuando llevas meses preparándote, pues necesitas hablar con personas que están en tu misma situación, que entiendan, bueno, pues lo que estás pasando y, bueno, pues el esfuerzo que estás haciendo. Entonces, bueno, la verdad que el presencial pues también tiene su punto. Lo que, claro, si para llegar a esa sesión de Madrid te tienes que desplazar desde 300 kilómetros, pues deja de tener su punto. Pero si estás en una distancia razonable, la verdad que tiene cierto sentido. Sí. Sí. Por mi parte también agradeceros la oportunidad que nos habéis dado de hacer la presentación a vuestros colegiados, y bueno, a los que habéis participado en la sesión, animaros a que por lo menos lo intentéis. Si tenéis interés en ser ingenieros industriales del Estado, veáis cómo es, y bueno, ya a medida que vayan pasando las semanas, pues podréis juzgar vosotros mismos si es lo vuestro, si no lo es, si requiere mucho esfuerzo, y nosotros, como hemos dicho, encantados de ayudaros en lo que nos sea posible. Y En esta cualquier duda que charla tengáis, por supuesto, contactadnos. En esta charla no hemos dicho que no conocemos a nadie que haya aprobado la oposición que se haya arrepentido todavía. Hay que hacer un Yo esfuerzo para simplemente, aprobarla, pero una vez aprobada no se arrepentió nadie. Esa es una. Y otra, creo que el único que no ha ido por allí a contar, a dar charla ha sido Alberto, ¿verdad? Va a Alberto tocar. no. La Nacho siguiente sí le que ha toca a Alberto. venido, tú también, pero Sí. Alberto no. Es que no El tenéis 23 te datos toca. buenos desde Bruselas. a ver, yo si acaso, una última anécdota. Bueno, para que no haya seguido el tema, digamos que esto, en la publicación de la convocatoria parece el parto de la burra, porque Función Pública dijo que tenía que haber salido en marzo para que el examen fuese en mayo de este año, ¿de acuerdo? Entonces, yo en aquel momento, debía ser en febrero o por ahí, hablé con una chica y le conté básicamente lo mismo que os hemos contado a vosotros, ¿de acuerdo? Y a esta persona, pues me dijo, todo maravilloso, solo tengo un problema, y es que me nace el niño, pues por ahí, mayo, junio, ¿vale? Por lo tanto, evidentemente, a la vista del escenario que se planteaba en aquel momento, pues consideró que no era la mejor idea prepararse la oposición. A mí lo que me surge la duda es qué pensaría ahora, ¿vale? Con esto lo que quiero decir es que una preparación asume un cierto riesgo, pero también surgen oportunidades como estas, ¿vale? Es cierto que ahora creo que ya la posibilidad de que el examen se vaya mucho más allá de septiembre me parece
complicada, pero es que al final cualquier cosa puede pasar, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que la opción de preparar, si hay interés, yo casi animaría a asumir el riesgo y a tirarse a la piscina, la verdad. Fenomenal. Pues nada, reitero el agradecimiento a todos los asistentes y a vosotros. Y bueno, pues os emplazamos a que cualquier duda que tengáis, el mail os lo enviaremos mañana y directamente lo trasladaremos a los preparadores para que se pongan en contacto con vosotros. Y bueno, pues si os animáis, contar con el colegio y con la academia para ayudaros en ese camino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, gracias. Hasta luego.